Los astrónomos están buscando un noveno planeta que podría existir dentro del sistema solar. Desde el descubrimiento de Plutón en 1930, muchos niños crecieron aprendiendo que el sistema solar tenía 9 planetas. Esto cambió a finales de la década de 1990, cuando los astrónomos comenzaron a discutir sobre si Plutón era realmente un planeta. Finalmente, en 2006 la Unión Astronómica Internacional decidió dejar fuera a Plutón y lo catalogó como planeta enano, reduciendo a 8 la lista de los planetas del sistema solar. Sin embargo, los astrónomos están buscando otro posible planeta en nuestro sistema solar después de que se descubrieran diversas evidencias científicas sobre su existencia en 2016. Este supuesto planeta 9, también llamado planeta X, podría tener una 10 veces la masa de la Tierra y una 5.000 veces la masa de Plutón. Otra teoría sostiene que en realidad no se trata de un planeta, sino de un agujero negro. No obstante, todavía no se ha resuelto el enigma. El orden de los planetas en el sistema solar. Comenzando desde más cerca del Sol hasta más lejos, es el siguiente: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y posteriormente el posible planeta 9. Si decides incluir a Plutón, iría justo después de Neptuno en la lista de planetas. Además de estos 8 planetas, también hay otros objetos de interés en el sistema solar, como planetas enanos, como Plutón, que fue reclasificado como planeta enano en 2006, o Ceres, el planeta enano más cercano al Sol, y numerosos asteroides y cometas. Sin embargo, los 8 planetas mencionados son los principales y más reconocidos en nuestro sistema solar. El enigma del planeta 9. ¿Has oído hablar del planeta 9 o planeta X? Los astrónomos han estado intrigados por la existencia de un posible noveno planeta en el sistema solar. Se cree que este planeta hipotético podría tener una masa 10 veces mayor que la Tierra y una órbita elíptica que lo llevaría muy lejos del Sol. Sin embargo, su presencia aún no ha sido confirmada y es motivo de intensa investigación y debate científico. Curiosidades de los planetas. Los 4 planetas más cercanos al Sol, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, se denominan planetas terrestres porque sus superficies son rocosas. Plutón también tiene una superficie rocosa, aunque está congelada, por eso nunca se ha incluido en esta agrupación. Los 4 planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, a veces se denominan planetas jovianos debido a su enorme tamaño en comparación a los planetas terrestres. Están compuestos principalmente de gases como hidrógeno, helio y amoníaco. Júpiter tiene una gran mancha roja, una gigantesca tormenta que ha estado activa durante siglos y es más grande que la Tierra. A Júpiter y Saturno se les denomina gigantes gaseosos, mientras que a Urano y Neptuno se les conoce como gigantes de hielo. Esto se debe a que Urano y Neptuno tienen más agua atmosférica y otras moléculas formadoras de hielo, como metano, fosfeno o sulfuro de hidrógeno, que cristalizan en las nubes de estos planetas. Los anillos de Saturno están compuestos principalmente de partículas de hielo y roca, lo que los hace únicos entre los planetas del sistema solar. Marte es conocido como el planeta rojo debido a su apariencia rojiza, causada por el óxido de hierro, óxido, en su superficie. Tiene casquetes polares, evidencia de agua en el pasado y una atmósfera delgada. La NASA y otras agencias espaciales han estado enviando rovers y orbitadores para explorar Marte en busca de signos de vida pasada o presente.
Respecto a Venus, a menudo se hace referencia a él como el planeta hermano de la Tierra debido a su tamaño y composición, que son similares. Tiene una atmósfera espesa compuesta principalmente de dióxido de carbono, lo que resulta en un efecto invernadero descontrolado que lo convierte en el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Venus tiene el día más largo de cualquier planeta en nuestro sistema solar, dura más que su año. Su rotación es retrógrada, lo que significa que gira en la dirección opuesta a la mayoría de los planetas. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y el más pequeño de nuestro sistema solar. Tiene una atmósfera muy delgada y variaciones extremas de temperatura, que van desde extremadamente calientes hasta extremadamente frías. Y ahí lo tienes, un fascinante recorrido por los planetas y misterios del sistema solar. Desde Mercurio hasta el posible planeta 9, hay tanto por descubrir en el vasto universo. ¿Te ha cautivado esta exploración espacial? No olvides suscribirte y darle like para continuar nuestro viaje a través del cosmos. Hasta la próxima, exploradores espaciales.